El universo, vasto, insondable, lleno de maravillas y horrores que escapan a la comprensión humana. Entre sus infinitos misterios existen entidades primordiales conocidas como eones, fuerzas cósmicas que encarnan los caminos del destino. Entre ellos, uno se alza con un apetito insaciable, con un ciclo eterno de devorar y renacer. Él es Ouroboros, el león de la voracidad, una voluntad infinita que consume sin descanso, devorando mundos, estrellas y hasta las ideas mismas para volverlas parte de sí. Hoy vamos a intentar descubrir una historia que estuvo a punto de desaparecer por completo, uno que nos habla de eras olvidadas, de gigantes extintos y de horrores que existieron mucho antes de que naciera nuestro universo, su influencia en el cosmos y la huella que deja en aquellos que siguen su sendero. Nuestra historia comienza con nuestro primer encuentro con este ser en el universo simulado, donde escuchamos una sobrecarga de ruidos de distintos seres en lamento, que tratan de llamar nuestra atención y que están muriendo a causa de ser arrastrado por muchos brazos invisibles, que lo capturan en un vacío, sin tener la mínima piedad. Pero entonces todo cambia, de pronto el ruido se alinea, se transforma, y aparece una imagen aterradora. Flotamos en un océano de sangre, bajo un sol escarlata. De las olas surge una voz que no pertenece a ningún ser humano, es seductora, hipnótica y nos habla de la presencia de algo monstruoso, una entidad con una garganta del tamaño de una montaña, un ser que te llama, que te atrae directamente hacia la aniquilación. Y justo en ese instante, ¡zas!, la simulación se congela. Lo que acabamos de ver no es una simple imagen, es una pista, un mensaje enterrado, una advertencia de algo que existió antes de todo y que podría regresar. ¿Qué secretos se esconden en los eones perdidos? ¿Quiénes eran estos depredadores cósmicos? ¿Y por qué su historia fue borrada casi por completo? Gracias a la voz de Herta que corta de raíz el caos, nos devuelve la realidad, por así decirlo, y le pone nombre a la amenaza que teníamos delante. Pues bien, esta experiencia tan intensa fue un encuentro cara a cara con Ouroboros, el mismísimo eón de la voracidad. Pero a ver, ¿qué es exactamente Ouroboros? La propia interrupción de Herta en ese momento de pánico controlado ya nos da la primera pista. Ouroboros no es solo un bicho gigante, es la personificación de un impulso cósmico. Cada vía es como una filosofía universal y cada eón es su avatar. La vía de Ouroboros, en esencia, muy simple, un hambre eterna, imposible de saciar, que busca devorarlo todo, absolutamente todo, hasta que no quede nada. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque esta es la clave para entender su papel en el cosmos. Por una parte, para contrarrestar de medida a esta vía, tendríamos que poner como ejemplo a Taisiro, el león de la propagación, que éste buscaba expandirse sin límite, multiplicar su enjambre y extender su dominio y control por todo el universo. Era una fuerza que avanzaba sin freno, devorando planetas y galaxias a través de la sobreabundancia de vida. Ouroboros, en cambio, representaba lo contrario, era la negación misma de la multiplicación, un apetito que no buscaba reinar ni gobernar, sino consumirlo todo hasta reducir el cosmos a la nada. Mientras uno sumaba, el otro restaba. Uno buscaba el control a través de la propagación, el otro la aniquilación mediante la devoración. Y ojo, la aparición de Ouroboros no fue casualidad, fue la respuesta inevitable del universo a una crisis sin precedentes. Cuando el enjambre alcanzó su punto más álgido y la expansión de Taisiron amenazaba con envolverlo todo, el propio cosmos reaccionó, y así despertó a Ouroboros. Desde entonces, una guerra de proporciones inconcebibles estalló en el firmamento, donde dos fuerzas primordiales, opuestas por naturaleza, destinadas a enfrentarse hasta el fin de los tiempos. Una guerra que borró del mapa incontables sistemas estelares. Este fragmento de memoria que viene del propio Ouroboros es escalofriante. Revela la pura tragedia de esta guerra. Civilizaciones enteras que desaparecieron sin más, como simples daños colaterales en una pelea de dioses. La destrucción fue tan masiva, tan absoluta, que hay quien especula que la propia guerra dio origen a una nueva vía, la de la reminiscencia, como si hubiera nacido de la necesidad desesperada de recordar todo lo que se estaba perdiendo para siempre. Este conflicto como tal entre eones no parece algo antiquísimo, ¿verdad? Pues el hecho de que se describa a Ouroboros como un leviatán nos da una pista de que hay una historia todavía más antigua, mucho más profunda. La conexión parece bastante clara. Si Ouroboros es una especie de eco de estos seres, ¿qué poder tan inimaginable debían de tener los leviatanes originales?
los que vagaban por el cosmos antes que nadie. Para entender qué son los leviatanes, eran criaturas colosales que se alimentaban de polvo cósmico y de las corrientes de las nebulosas. Antes de desvanecerse en las legendarias guerras del ocaso, era posible atraerlos utilizando el llamado cebo de la estrella destrozada. Estos seres eran majestuosos y aterradores, eran capaces de desplazarse con gran rapidez a través del vacío, y en muchas culturas fueron venerados como divinidades, incluso por encima de los propios eones. La historia de los leviatanes está envuelta en sombras y contradicciones. Gran parte de lo que se conocía sobre ellos se perdió por la acción deliberada de Mitus, el Enigmata, y más tarde por las intervenciones de la Corporación de Paz Interastral. Antes de la era de los eones estallaron las guerras del ocaso, descritas como una catástrofe que arrasó con la mayoría de estas criaturas. De acuerdo con la versión oficial de la IPC, aquellas guerras terminaron con la ascensión de Qliphoth, pero hallazgos arqueológicos posteriores revelan que los leviatanes aún se mantenían activos en los primeros días de esta nueva orden, contradiciendo lo que proclama la historia oficial. Entre las múltiples teorías que circulan, una de las más conocidas es la llamada concepción del Leviatán. Según esta idea, algunos de estos seres encallaron tras el final de las guerras, y durante su prolongado letargo sus cuerpos se descompusieron, convirtiéndose en la cuna de nuevas formas de vida. Su energía vital, al disiparse, habría dado origen a los llamados espíritus astrales. Sin embargo, en los últimos años, esta hipótesis ha sido cada vez más cuestionada por estudiosos y críticos. Lo que sí está comprobado es que los restos de los leviatanes fueron aprovechados por la Legión Antimateria, que los utilizó como materia prima en la forja de guerra para crear armas vivientes como los Poidranger, Tramplers y las terribles bestias del juicio final. Durante el enfrentamiento entre Ouroboros y Taisiron, una guerra que se prolongó por varias eras ámbar, ocurrió algo en extremo extraño. Tanto Ouroboros como Ena desaparecieron repentinamente de la historia. Su ausencia quedó registrada como un vacío, un misterio aún sin resolver. Gracias a la información que Kafka compartió en cierta ocasión, sabemos que existen 3 formas de matar a un eón. Sin embargo, ella reveló 2. La primera nos comenta de que un eón puede asimilar a otro integrando su poder y esencia. Ejemplo de esto es cuando el león de la armonía Xipe absorbió al león del orden. Aquí es donde podemos descubrir qué fue su paradero de este eón. La segunda forma es que un eón puede matar directamente a otro, como sucedió cuando Qliphoth, el león de la conservación, destruyó a Taisiron. Y por último, la tercera forma permanece en completo misterio, nunca fue revelada y quizás se relacione con sucesos ocultos en aquellas eras ámbar. Incluso podría explicar la desaparición silenciosa de Ouroboros. Para finalizar el video me gustaría lanzar 2 teorías, uno explicando sobre qué pasó con los leviatanes y la segunda sobre dónde podría estar su paradero de Ouroboros o qué fue de él. Mi primera teoría habla sobre los leviatanes, es que estos seres no fueron destruidos del todo. En lugar de extinguirse, sus restos o fragmentos de esencia pudieron haber caído en algún lugar o en algún planeta remoto, sembrando ahí la semilla de una nueva forma de vida. Aquí entra en juego el relato del set de artefactos de Izumo y Tagamahara. Se hablaba de que 2 planetas gemelos entrelazados en un destino trágico orbitaban alrededor de un sol completamente negro. Uno de ellos dio origen a la humanidad, llamado Izumo. El otro, observado en el cielo, era conocido como Tagamahara, hogar de seres que los humanos consideraban divinos. Sin embargo, en un momento inexplicable aparecieron los Kamis, monstruosas bestias demoníacas que arrasaron con los cielos, incendiaron ríos y mares y devastaron la tierra. Lo inquietante es que no buscaban gobernar, dominar o saquear, simplemente existían para destruir. La humanidad libró una lucha desesperada contra ellos, sacrificando gran parte de su población. En ese conflicto lograron abatir a 12 de estos generales Kami, y de sus cadáveres forjaron 12 armas sagradas que otorgaban habilidades sobrehumanas. Aquí es donde conecto los hilos. Si los leviatanes eran criaturas primordiales de épocas remotas, los Kamis podrían ser sus descendientes degenerados, vestigios de aquel poder colosal deformados con el paso del tiempo y la caída en un mundo menor. Sus ansias de aniquilar sin propósito encajan con la naturaleza devoradora y caótica de sus ancestros. Incluso las armas forjadas a partir de sus cuerpos podrían ser fragmentos residuales de la energía cósmica que alguna vez perteneció a los leviatanes. Para finalizar, una de las mayores incógnitas dentro del lore es el destino del león de la voracidad, Ouroboros.
Su presencia ha quedado envuelta en silencio desde las antiguas eras ámbar, pero ¿realmente desapareció? Mi presunta teoría es que Ouroboros no fue destruido, sino aprisionado, tal vez no en una celda común, sino dentro de una instalación colosal, o incluso en un planeta entero convertido en prisión, que mantiene retenida su esencia. Este encierro no sería obra de simples mortales, sino de una organización con los recursos y el poder suficiente para custodiar a una entidad cósmica de semejante magnitud. Aquí es donde entra en juego la Corporación de la Paz Interastral. No sería descabellado pensar que sus altos mandos conocen el paradero de Ouroboros y que lo resguardan bajo el mayor de los secretos, lejos del conocimiento público, quizás lo vigilen en las profundidades del cosmos, sellado bajo 7 llaves. Yo asimilo que el acercamiento que se dé con este On quizás se dé con una trama similar al juego de la saga Halo. ¿Por qué? Porque a mí me resulta muy interesante en cómo el jefe maestro llega a una instalación y, bueno, libera accidentalmente a los Flood. Prácticamente la culpa no fue del jefe maestro, sino fue de los marines, quienes liberaron o entraron a esas instalaciones y liberaron a esta plaga. Mayormente los Flood tienen una similitud increíble con el león de la voracidad, ya que los Flood se dedican a consumir y comerse casi toda la vida orgánica, similar al león de la voracidad. Entonces por eso yo asimilé esa similitud, ya que quizás el trazacaminos cumpla un papel similar. Imaginemos que en el curso de nuestra travesía lleguemos a esa instalación prohibida y terminemos liberando al león de la voracidad. De ser así, nosotros mismos podríamos ser los responsables de desatar nuevamente a esta monstruosidad ancestral. Y es que al final el Eón Ouroboros es una fuerza cósmica destinada a restablecer el equilibrio. Su naturaleza es la de devorar, sino para mayormente contrarrestar la sobreabundancia de la vida. Del mismo modo que Hu, el león del equilibrio, busca mantener la balanza universal, Ouroboros encarna el papel de la purga necesaria para que el exceso no rompa la armonía del cosmos. Bueno, espero que les haya agradado el video. Igual si tienen algunas teorías sobre este On, me sería muy interesante leerlas y conocer más, ¿no?, sobre la información que podríamos recapitular todos juntos sobre el león de la voracidad. Bueno, si te agradó mi contenido, te recomendaría que le des like, ¿no?, que te suscribas. Así me da, ¿no?, las ganas de seguir trayéndoles más contenidos próximamente.